Cuchicheando pretende ser una conversación de vecinos como las que ya no abundan. Una discusión de impresiones, lecturas, argumentos, datos sobre cualquier cosa, como lo que uno charla cuando charla con el de la despensa mientras le cortan 200 de mortadela. Qué clima feo, Estela. ¿Y qué querés que con el gobierno de mierda este? Cuchichear es una invitación a pensar en colectivo, a dudar, a no saber, a dejar preguntas sin responder, a encontrarnos con las contradicciones, con la diversidad. Rosca y chismecito. Hoy cuchicheando con Dani, Gonza y Nahu. Daniela Ferrari es actriz, directora y licenciada en teatro, decana de la Facultad de Arte y presidenta de la Rauda. Gonzalo Duca, profesor de matemática, trabaja en la Facultad de Ciencias Exactas y en la Facultad de Arte y es performista drag. Nahuel Gorosito es actor, músico y profesor de juegos dramáticos, estudiante de la licenciatura en teatro y consejero académico de la Facultad de Arte. Bueno, bienvenides, gracias por estar acá cuchicheando en este primer programa. Bueno, un poco eso, darles la bienvenida y para arrancar, para romper el hielo, preguntarles, bueno, eso, más allá de la pequeña introducción que hice yo, hoy vamos a hablar de la universidad pública y de la educación pública en general y de por qué es importante y por qué es importante que haya políticas que piensen y repiensen en la educación. Así que bueno, en eso estamos y quería preguntarles como primera pregunta, eh, ¿cuál es su recorrido por la educación pública? ¿Desde cuándo la empezaron a transitar? Imagino que en el jardín, no solo con la educación pública, sino, bueno, no sé cómo fueron sus trayectorias en la educación, pero bueno, me interesa saber un poco de eso, algunas anécdotas o lo que haya ahí también. Eh, bueno, primero, en principio, gracias por, por invitarme a este primer programa. Bueno, el recorrido personal mío por la educación pública es largo porque tengo muchos años, mucho más que ustedes, así que sí, hice el jardín de infantes, la escuela primaria, la secundaria y el trayecto universitario en la educación pública. Entiendo que los primeros fueron por convicción estricta de mis padres, eh, de, de, que me formen en la educación pública, y luego ya como tomé esa convicción como propia, creo que haciendo más consciente los valores y los derechos en torno a la educación ya como estudiante universitaria. El detalle que podría agregar acá, estando acompañada por Gonza, que es un compañero de la Facultad de Artes, que mi inicio en la universidad fue en la Facultad de Ciencias Exactas, así que tenemos ahí algún tramo o alguna cosa común ¿En qué carrera, Dani? en exactas, bueno, varias, porque estudiando ingeniería en sistemas y en un momento me di cuenta que algo pasaba que no, y me pasé el profesorado de matemática, pero eso lo inicié en paralelo a haber empezado los primeros cursos de teatro que se dictaban acá en la universidad. Yo soy de la primera camada de la formación de lo que fue la Escuela Superior de Teatro, que es la Facultad de Arte, así que medio como que esa doble empezó a competir en mis deseos y en mis necesidades y en mis tiempos, y bueno, finalmente también dejé el profesorado y bueno, seguí la carrera de teatro. Muy bien. ¿Gon? Y en mi caso también, yo soy de Sierras Vallas, entonces en un pueblo, vieron que en general no hay educación privada, o sea, como que no llega a estar ahí lo público. De hecho, había escuela privada que era antes de que yo, cuando era hace mucho, que fue fundada por la fábrica, pero luego eso ya se soltó, pero ahora después fue apoyado por el Estado siempre. Así que nada, también educación pública desde chico. Y después, bueno, tuve ahí también, gocé del gran beneficio de la educación pública de poder elegir esto, de esto que nos da la oportunidad, ¿no? La universidad, que fue empezar en ingeniería en Olavarría, ingeniería civil, hice un año y pico, dejé, empecé a trabajar de cualquier cosa porque típico pibito que quiere plata, que irme a mi casa, todo. Y retomé, no, tengo que retomar ingeniería industrial. Bueno, arranco. Listo, un año, no es lo mío. Quería probar. Bueno, digo, ya tenía como 24 años, digo, bueno, me vengo a rendir al profesor de matemática. De hecho, había una profe de ahí de ingeniería que me recomendó,
si te podés ir a Tandil a estudiar ahí a la UNICEN, mejor que quedarte en el Instituto de Formación Superior, porque si querés seguir trabajando en la universidad va a ser mucho más fácil si ya haces la formación ahí. Bueno, me pude venir, un año hice y empecé a conocer ya un poco el ambiente artístico, cultural de Tandil, y el año siguiente hice el ingreso a la Facultad de Arte para la carrera de profesor de teatro, e hice algunas materias que todavía ando coqueteando ahí. Como hay años donde el trabajo me lo permite, los horarios, y puedo hacer alguna materia más, sí, me coquetea. Y bueno, eso, sí. De una. Y bueno, yo también, yo fui al jardín, soy de La Barría, fui al jardín 901, después a la escuela 8, y mis padres son docentes los dos, entonces también había, como decía Dani, una convicción de que suceda en la escuela pública. Y después, en tercero de la primaria, me cambié a la escuela normal, porque pasaba a la mañana, y mis papás, como trabajaban, entraban un cachito antes, entonces no me podían llevar a la primaria. Entonces terminé la primaria en la escuela normal y hice la secundaria ahí. Y también tuve un pasaje por otra carrera antes de llegar a teatro, pero en humanas. Vine muy convencido a estudiar trabajo social. Estuvo bueno, pero descubrí también el teatro, que gracias al Teatro La Fábrica, que es el teatro de la universidad, que me la pasé ahí por un compañero que teníamos en la pensión, que me llevó, ni bien llegué a una asamblea para defender al teatro, y ahí estuve todo el año viendo y descubriendo el teatro porque era algo que no conocía, y ahí, bueno, tomé la decisión de cambiar de carrera. Y está bueno esto que decís, ¿no? De la posibilidad de transitar por la universidad y se van abriendo esos panoramas, como empezar a descubrir todas las cosas y todas las posibilidades que tiene la universidad, digamos. Hay facultades que a priori no llegan, o no. A mí no se me había planteado nunca estudiar arte, porque no sabía que eso se estudiaba y se podía ser una profesión, ¿viste? Dedicármelo, y siempre había estado como ahí latente en mi vida, pero no había salido nunca la posibilidad, eso, contemplarlo como. Pienso cómo de alguna manera los hechos políticos a veces permiten la universidad como espacio, como institución cogobernada y que tiene una estructura que sostiene ese cogobierno, implica para los estudiantes y docentes y graduados y quienes atravesamos la institución conocer cómo políticamente funciona, porque digo, te llevó una asamblea. Sí. Finalmente, yo me acuerdo cuando venías al teatro, a la fábrica, y que estábamos ahí en el cubículo que tenía antes la fábrica, estábamos Subucho. ahí, pasaba el subuchito y pasaba Nahuel y fumábamos un puchito. En esa época hace mucho que yo fumaba. Qué lástima. Pero digo, bueno, eso, como los hechos políticos a veces son determinantes, sí, ¿no? Sí. Descubriste la posibilidad de estudiar arte porque un amigo te invita a una asamblea que estaba conformada para defender el teatro porque estaba corriendo peligro de que lo cerraran, ¿no? Y yo pensaba en mí, cómo fue que empecé a estudiar teatro, y me recordé como estaba en crisis de algún modo, porque evidentemente la carrera que estudiaba no era la que me interesaba, y tenía algunos amigos en humanas que iban al barrio, a la Movediza, a hacer apoyo escolar, ¿no? Y un día terminamos todos disfrazados de payaso, animando un día del niño, y iba a dar apoyo escolar. O sea, descubrí ahí que había otra cosa que me permitía la universidad, que no era solamente los prácticos de análisis 3. Claro. ¿No? Y bueno, que de algún modo eso fue la militancia y la política lo que me hizo descubrir, porque luego a partir de eso conocí los cursos que se abrían de teatro. Yo nunca había... No hay nadie en mi familia que haya hecho arte, ni que estudiara, ni que fuera, ni que nada. Una casa, papá bancario, mamá ama de casa, una casa en la que sí había libros y había convicción de estudiar en la escuela pública, pero nada más. Y de repente acá descubrí eso, pero fue a través de la militancia que descubrí el teatro. Y bueno, eso me parece importante como destacar. Yo me acuerdo... Me desbloqueó un recuerdo de que cuando yo tenía 18 años, lo conocí al mismo chico que dice era Santi. Y él, me acuerdo que yo cada vez que me lo cruzo se lo digo,
se sentó, se paró al frente de personas, tenemos la misma edad, teníamos 18 años, y dice, yo quiero ser actor. Y pararse frente a un grupo de gente, a mí, él nunca se dio cuenta, pero pasaron años y digo, Santi, vos no sabés, en ese momento, a mí se me pone la piel de gallina todavía, la valentía. Acá no hay mucha gente que conozca a Santi, no es muy Santi lo que acaba de contar. Sí, total. Ojalá nos vea. Sí. Yo soy un Santi, actor. Muy Santi, hermoso. Bueno, años después, yo cuando vine, 2018, eso fue, no sé, 2010, 11, cuando vine, ya nos encontramos acá, él ya se estaba por recibir, y bueno, también, justo conocí un chico que, por casualidad, también estudia en teatro, habíamos empezado a salir, y claro, yo venía con la inquietud, ¿por qué no empezás la facu? ¿Y por qué si la tenés ahí cerquita, pública? Probá. También eso, ¿cómo? ¿Se puede hacer una materia? Hace una materia sola, me dice. Bueno, y aparte que empecé con Corpo, que yo de exactas. Fui a Corpo, ¿cómo qué? Corpo. No, me cambió la vida. A mí, literalmente, la universidad pública, cuando yo cuento que la universidad pública me cambió la vida, es hasta corporal. Mi vínculo con el cuerpo. Bueno, cuestión que yo vine en ese 2018, ¿qué año? Y cuando empezamos en agosto, el segundo cuatrimestre, pabellón 1, allá en el campus, álgebra lineal, primer cátedra de la facultad de primer año, 80 pibes en el aula, entran los 8 profesores de la cátedra y dicen, nunca los hemos visto los 8 juntos, nunca pasa. ¿Qué hacen estos 8? Chicos, no vamos a empezar a dar clase. Ahora se está ocurriendo una asamblea en Pinto y Chacabuco, si quieren ir, nosotros nos vamos a dar clases exactas, ¿no? Y yo lo que me había costado elegir mi carrera, mi vocación, qué era lo que me gustaba, yo acá vine a estudiar, fue corporal también, ¿eh? Me levanté de la cosa, me tomé el colectivo y me vine acá a Pinto y Chacabuco. Perdón, ¿y eso qué año era? 2018, agosto 2018. 2018, sí. Previo a la toma. Estábamos Sí. en la interclaustro, que se llama Sí, asamblea. Estaba el anterior rector, me acuerdo ver estos chicos de teatro, y ahí me di cuenta, ¿no? También la diversidad que hay dentro de una universidad pública, que uno dice, bueno, el que estudia en la universidad pública, no, lo hermoso de la diversidad, donde yo digo, esos chicos tienen que ver más conmigo que donde yo estaba. Bueno, hice el camino inverso, terminé profesor de matemáticas. Claro, está bien. Porque aparte ya tenía una edad donde necesitaba trabajar. Entonces, bueno, necesito ya, o sea, de lo que yo sí. poca experiencia tenía, la tenía que capitalizar para trabajar. Está muy bien. Sí, pensaba esto que decís, ¿no? De ir probando carreras o de cursar algunas materias, ir adquiriendo como esos conocimientos, que hay algo de ahora, de esta época en la que vivimos, que es como todo tiene que ser funcional y todo tiene que ser bueno eso, cursar una carrera en los años que dura la carrera, y si no parece que es todo un desperdicio de fondo público, ¿viste? Y no es así, porque no es solo eso, como decís, pasar por la universidad no es solo estudiar una carrera, es como, bueno, descubrir todas estas cosas que tiene, solo pasar y no terminar una carrera te hace cambiar de chip, como eso, a mí algo que me dio la educación pública, no solo la universidad, pero la escuela pública, es la capacidad de tener pensamiento crítico, por ejemplo, y es algo que no sé qué tan valorable es en los términos capitalistas en los cuales queremos medir todo de rendimiento, de consumo, pero que sí tiene eso, otra unidad de medida, digamos, que es eso, sobre el conocimiento, sobre el desarrollo personal y social. De hecho, bueno, me acuerdo que todo lo que estaba contando Gonza también fue mi primer año acá, estaba en Humanas yo, y fue previo a eso, a una toma de rectorado que hubo después de esa asamblea o de alguna otra que siguió. Y me acuerdo de sentirme tan orgulloso con mis 18 años de estoy peleando por lo que me parece justo y decir, me quiero quedar acá, ¿viste? Como este es un lugar. Pues bueno, me recalenté cuando se levantó la toma. Bueno, esos son los procesos lógicos. Claro. Pero lógico. Pero bueno, eso también pensaba la militancia en la secundaria, como los primeros centros de estudiantes. La cuestión del mejor compañerito, el que va a la bandera. Yo me acuerdo que en el jardín hice el que ya sabíamos leer y escribir, estábamos empezando, ¿no? En la salita de 5, entonces nos hicieron votar a todos el nombre del compañerito, que era el mejor compañero y que iba a ser abanderado. Entonces yo los convencía a todos de que si me votaban yo los votaba.
Un líder. Y yo me voté a mí también. ¿Está bien? Entonces salía abanderado de la bandera nacional. Y siempre en mi familia está el chiste de que estaba tipo el himno sonando con la banderita así, yo saludando a todos los que estaban ahí de la familia que habían ido. Pero la anécdota ahí interesante es que los convenciste a todos Que que los te voten. convencí a Bueno, todos eso que tiene un me valor. Convencer al resto de que te voten. Tal cual. Tiene un total valor. Pero sí, y esto también de comunidad, ¿no? Como Sí. de que es con otros, de que, bueno, esto, acercarse de repente a la Facu de Arte también, a mí me tiró, mirá, acá hay gente como yo, y te terminás quedando y te termina abrazando también en un sentido más, hasta familiar, me parece. Claro. Para mí tiene como ese peso de la militancia política, por supuesto lo tiene más la universidad. Yo hice el secundario en dictadura. O sea, terminé el secundario en el 83. Egresaba del secundario junto con ellos que se iban. Bueno, de hecho no pude votar en las elecciones del 83 porque no estaba en el padrón, porque no tenía 18 todavía. Así que mi experiencia en la universidad, que ya llevo, no hagan la cuenta, pero un montón, 40 años de democracia, hace poco, así que imaginen. Pero mi experiencia fue en el 84 ver el resurgimiento de los centros de estudiantes. Era ese año, el año que yo hice mi primer año en Exactas, que cursábamos acá en Pinto y Chacabuco, todos apretados, pero ahí, fue como el año en el que se volvía a votar en los centros de estudiantes después de todo el periodo de dictadura. Así que, digamos, la verdad es que lo que implicó la política universitaria para mi formación, para mi vida en realidad, porque luego mi vida siempre estuvo ligada a la universidad, porque finalmente siempre trabajé en la universidad, dentro de la universidad y ligada a la universidad, más allá de que tengo un trabajo artístico independiente, creció yo crecí junto con la democracia en este país. Entonces, está más ligado que, digo, vos habrás estado en el centro, o sea, convenciste a tus compañeros que te voten en el jardín, habrás estado en el centro de estudiantes en el secundario, cosa que yo no sabía que era. Claro. Cuando empecé a estudiar en la universidad, no desconocía cómo era el funcionamiento y la participación política. Claro. Todo lo que venía escuchando en términos políticos en mi casa era bajito, no se hablaba, bueno, era la plena época de la dictadura y en todo caso, bueno, nada, las anécdotas un poco más pintorescas anteriores de parte de la familia peronista, parte de la familia gorila, bueno, esas cosas, pero previas a mi posibilidad de razonamiento político. Entonces realmente es distinto y, no sé, para mí es súper valorable lo que me abrió la cabeza políticamente en la universidad. Eso a mí me despierta cuando a veces estamos en algún acto de colación con otras facultades o tal vez otro tipo de chicos y de recorridos dentro de la universidad, que la universidad te lo permite. Mucha gente, la mayoría seguramente entramos a la universidad y bueno, yo vengo acá a hacer la carrera. O sea, sí, entonces 2, 3, 4, 5 años la hago, listo, después empiezo a trabajar. Lineal, ¿no? Y después te empezás a meter, y hay chicos que sí, que hacen eso. Y qué distinto, a mí me pasó de escuchar el discurso en el acto de colación de una persona que hizo eso, que listo, estudió y la verdad agradece a la universidad pública por haberle dado esa oportunidad también de ascenso social, no sé cómo se llama, también de tener más herramientas. Y también en contraposición a la persona que estuvo militando, que estuvo en actividades de extensión, que participó y que tuvo una formación integral que la universidad también te lo ofrece, pero como cada estudiante hace su propio recorrido. Claro, ese tránsito que los toca de manera distinta. La universidad te permite que te toque un poco más o menos la política, pero no sé si... Sí, elige tu propia aventura, sí, también. Pero no sé si te podés desentender del todo tampoco. No, digo, a veces hay una cuestión de antipolítica que pensamos que no estamos haciendo política cuando estamos haciendo política, porque, no sé, esto de la facultad de humana, de la ayuda que tienen los barrios en la carrera de trabajo social, o
de repente algún proyecto de extensión, o alguna práctica socioeducativa en el que todas las carreras tienen y que tiene inserción sobre la sociedad y que eso es político, digamos. Les guste, no les guste, nos parezca o no nos parezca, es así, también es parte de pensar a la universidad de una manera política y de hacia dónde tiene que llegar. Eso me parece. Sí, yo hace mucho que no se lo pregunto, porque uno ya lo toma como, bueno, es así, pero cuando tal vez en algún momento acá haya algún estudiante que esté militando en algún centro de estudiantes, preguntarle, ¿qué es lo que te motiva? ¿Por qué no haces tu carrera y ya está? ¿No? Que es muy, muy interesante. Yo nunca pertenecí a ningún centro de estudiante de nada, pero sí la política me atravesó directamente. Y a mí una de las cosas que me han maravillado siempre de la universidad es de ver, sobre todo a la gente que está en gestión, lo que trabaja, lo que labura, con todo lo que tiene que lidiar en estas situaciones, que está en el medio de todos los docentes, de todos los chicos y el Estado. ¿Cómo? ¿Por qué? Si vas a cobrar lo mismo. Que, bueno, digamos, lo mismo y cobras eso encima. Entonces, y ahí es cuando empecé a preguntar y le ves en la cara el amor, porque no sé, por ahora no he encontrado, y capaz que no es una palabra que alguien le entiende, el amor por la universidad. Pero lo que pasa es que nos ha beneficiado de tal forma en nuestra vida que la gente se pone la camiseta de una forma de la facultad, porque la verdad que no vas a ganar nada, que por ser decano de una facultad de una pequeña ciudad vas a ganar que prestigio. Oh, mira, eso capaz que era antes. Ahora ya no, ahora por suerte, no sé si es por suerte, pero somos uno más. Sí. Bueno, hay algo también, ¿no? En esa pérdida de el prestigio, ¿no? De la legitimidad, sobre todo ahora, ¿no? Como algo de eso, de como que estamos en una era de posverdad y entonces todo es la verdad y ya con la inteligencia artificial incluso no sabemos qué es verdad y qué no, y entonces el saber un poco legitimado empieza como a quedar en segundo plano, ¿no? Como esto, un ataque hacia la universidad, es como en auge un montón de cursos y carreras cortas como en este sentido, ¿no? De terminar rápido y poder empezar a producir. ¿Qué opina usted? O sea, yo creo que eso, que hay como de repente una sociedad que empieza a legitimar menos, tal vez es la palabra. Sí, la verdad es que no estoy tan segura, o sea, tengo mis momentos, ¿no? Tengo mis momentos en que me parece todo un bajón y que me parece que la sociedad a veces se come un poco ese relato. Y después hay otros momentos donde veo cosas y pienso, bueno, no todo está perdido. Hoy siento que no todo está perdido. Hoy lo siento porque vengo de ver, qué sé yo, las imágenes de la gente en la calle, no sé, honrando al indio, por ahí no tiene, capaz que sienten que no tiene mucho que ver, pero para mí tiene un poco que ver, ¿no? En todas las plazas del país había gente honrando al indio, cantando sus canciones con alegría, digo, y todos esos pibes, y no tan pibes, escuché gente más grande, bueno, qué sé yo escuchaba Los Redondos, quiero decir, o sea, yo soy de la época de Los Redondos, no de los fundamentalistas, de Los Redondos, y el indio era un tipo mucho más grande que yo, digamos, como... y pienso, bueno, qué sé yo, capaz que no todo está perdido, ¿no? Ahí hay una gente que está ahí porque, como escuché a un tipo que decía, estamos acá porque el indio nos enseñó a que nos tenemos que parar de mano, ¿no? Cuando intentan arrasar con nosotros nos tenemos que parar de manos. Y a mí me parece que nosotros desde la universidad estamos un poco acostumbrados a que sabemos que nos tenemos que parar de mano. Y la verdad es que cuando veo que los estudiantes, como vos decías recién, ¿no? De repente fuiste a la asamblea interclaustro, viste, estos pibes, yo tengo más que ver con estos pibes. Y la verdad que yo cuando veo que los estudiantes se levantan y accionan, bueno, no todo está perdido. Capaz que tenemos que lidiar un poco con el relato, sí. ¿Estamos siendo castigados? Sí. O sea, adentro mismo de las instituciones, de repente escuchamos cuando van a laburar. Y tenemos que salir a explicar que acá trabajamos todos los días, muchas horas. Yo vengo acá a 8:30 de la mañana y cualquiera me puede encontrar a las 8 de la noche. Cualquiera. Y acá los que están acá, los pibes estudian, ensayan, vienen, se quedan, están todo el día.
nos vemos cada rato, nos vemos a la mañana, nos vemos, no sé, taigüense, nos vemos cada rato. O sea, acá estamos todo el día y no estamos tomando mate. Sí, también estamos tomando mate, pero por lo general estamos laburando, estamos discutiendo, estamos debatiendo, estamos craneando, estamos, qué sé yo, penando porque, no sé, se dio vuelta algo que no esperábamos. En las universidades se trabaja muchísimo. No es que lo diga porque siento que se lo tengo que explicar a alguien, pero acá de repente por las dudas, en esta institución hay todavía algunos que creen que no laburamos porque vamos a una marcha del 3J porque nos sentimos todos completamente tocados, en este más que en otros a veces, porque a veces las circunstancias coyunturales hacen que salgamos realmente con mucho nervio a las marchas como esta última. Pero digo, sí, yo la verdad es que cuando me pienso por qué soy decano de una facultad, nunca fue mi objetivo, no es que lo pensé o lo decidí bueno, me tocó y bueno, hay que arremangarse, me tocó a mí, hay que arremangarse y junto con todos estos y vamos a ver qué sacamos adelante. Y algunas cosas sacamos adelante. Si estamos acá, en este lugar, es porque algunas cosas pudimos sacar adelante. ¿Querríamos sacar más? Y probablemente sí. Sí, total. Somos los primeros también, me parece, en hacer la crítica de las cosas que no funcionan acá adentro, claro. y de cómo las queremos cambiar, ¿viste? A veces también nos ponen en un blanco o negro cuando son más grises las cosas y nosotros somos los que llevan esas discusiones adelante. Y creo que somos bastante críticos de la institución misma. Digo, nos la pasamos criticando la institución. Tenemos nuestros espacios de cogobierno en los que criticamos la institución, en los que discutimos mucho entre nosotros. Entre nosotros dos particularmente. Nosotros dos particularmente. Y bueno, y eso está bien, porque no nos conformamos y porque la universidad tiene eso. O sea, nos sentamos todos en una mesa, los pibes, las pibas, los graduados, graduadas, los no docentes, los trabajadores, los equipos de gestión. A veces no nos ponemos de acuerdo, discutimos mucho, pero bueno, decide la mayoría. Y porque la democracia es así, decide la mayoría. Ahora nos estamos fumando lo que la mayoría decidió. Espero que en algún momento el relato cambie y la mayoría pueda entender el desastre que está haciendo este gobierno con las universidades, con la salud, con la discapacidad, o sea, realmente es un desastre y también a veces no deberíamos pensar cuánto de oportunidad. Sí, digo, cuánto de lo que cada uno de nosotros hace como sociedad está vinculado con eso. Sí. Me duele un poco, pero... Sí. Somos reflejos, digamos, tampoco eso, como necesitamos mirar el problema a la cara también, como para poder pensar una respuesta. Y también en línea con esto que decís que hacemos en los cogobiernos, ¿viste? Como, bueno, sí, discutimos y nos peleamos y qué sé yo, y termina eligiendo la mayoría, pero porque para solucionar el problema lo tenemos que poder poner arriba de la mesa con nombre y apellido y buscar la respuesta. Y capaz que la que yo considere no va a ser la mejor o la que vos consideres. Y por eso existe la tan querida y atacada democracia también, porque hay que decir que el funcionamiento que se viene haciendo sobre la ley de financiamiento universitario es totalmente antidemocrático. Antidemocrático, anticonstitucional, anti todo, porque en general este gobierno es anti todo. Sí, y no son consignas vacías, digo, la democracia se rige sobre tres poderes y el poder legislativo trató varias veces esa ley, muchas veces en las que incluso el poder del que no es legislativo, el que es el judicial, el otro, el ejecutivo, que tiene la posibilidad de decir, bueno, la doy para atrás, volvió para atrás y el poder legislativo volvió a reafirmar que esa ley tenía que ser ley. Y el Poder Ejecutivo se caga en eso, básicamente. Entonces, por eso es antidemocrático. No es que nosotros decimos es antidemocrático porque nos parece. Sí, porque se supone que las leyes están para que se cumplan, pero no. Porque después nos llenamos la boca con el que las hace las paga, pero ¿esto qué es? O sea, no cumplir la ley. Y es un poco eso.
Sí, yo cada vez que hablamos de estos temas de la universidad pública o cada vez que nos toca un año así, eh, yo no puedo dejar de ver la universidad pública como una institución nacional, o sea, que está en todas las provincias, que viene con un proyecto de país. O sea, hay una institución que tiene eso, que está orientado a un proyecto de país. No sé qué otra institución lo hará. La otra vez hablando con el secretario de Extensión de Exacta, que yo trabajo ahí, le damos un taller de autonomía digital para adultos mayores, ¿no? Y ahí, bueno, y nos pusimos a reflexionar, mirá hasta dónde puede llegar la universidad, un centro jubilado, ¿no? Y tampoco nos sentimos héroes, ¿no? Porque, pero me dice, es que somos parte del Estado. Como parte del Estado nosotros tenemos la obligación de garantizar los derechos de las personas. Y yo nunca me había sentido como parte del Estado, ¿viste? Como, no sé si me había quitado responsabilidad o qué. Pero entonces nosotros ¿qué somos? ¿Estamos peleando contra? ¿O cómo es? Esto de que ahora salió a hablar Schwarzenegger, no sé, el apellido. Dice, Me encanta. si aplicamos la ley de financiamiento universitario tenemos que subir el 1,5 del IVA. ¿Pero qué? ¿Nos querés poner en competencia? Obviamente, obvio. O sea, no sé, el panorama, o sea, yo veo eso a veces en las discusiones, yo discuto con mucha gente y el punto en común es, che, ¿podés abrir? Abrir, no, pero bueno, es la eterna discusión cuando no hay educación o cuando hay... Creo que la educación no solamente es leer, sino es esto, educación, la militancia, el debate. Sí, la decisión de los medios deliberada de desinformar es parte de la educación de un pueblo, digamos, porque si vos tenés el consumo de masas así y deliberadamente los medios mienten, también hay algo ahí de, bueno, cómo se educa un pueblo, cómo se piensa un proyecto de país, digamos, y si vos como Estado no tomás, por ejemplo, parte de eso, bueno, es una decisión política también no tomar parte de eso y dejar que la tele mienta. Tal vez porque los que mienten son también los que bancan a uno, ¿no? No a uno yo, a uno los giles que tienen atrás todo el poder económico, que es realmente el poder real también en este país. Pero bueno, para ir cerrando y un poco recogiendo todo lo que venimos hablando, que me parece súper interesante y me parece que está buenísimo y que queda como súper logrado lo que queríamos plantear en este programa de Cuchicheando. Por ahí preguntarnos, para no buscarle una respuesta concreta, sino como para en este sentido tratar de buscar una síntesis de esto que venimos hablando, preguntarles por qué es necesaria la educación pública y por qué es necesario tener políticas públicas vinculadas a la educación. Bueno, yo pienso un poco, lo resumimos nos fuimos un poco, capaz, por ahí por las ramas, con mucha anécdota y demás, pero me parece que es un poco lo que venimos hablando. Me parece que el porqué está precisamente en el hecho político que implica pasar por una institución donde sos parte de la toma de decisiones, de esas políticas, ¿no? Públicas, porque sos parte del Estado, de una institución que tiene responsabilidades para con los ciudadanos, para con la sociedad civil, y me parece que ahí está el rol, la importancia de la educación pública, ¿no? Como además de acompañar el despertar de niñas, niños, niñas y adolescentes a comprender cuáles son sus derechos, también su compromiso con la sociedad. Me parece que eso es fundamental para la conformación de los ciudadanos responsables, de verdad. Sí, es esta idea de que también fuimos hablando de lo comunitario, cuando decimos lo social, es eso, nos entendemos no como personas individuales que nada tenemos que ver con uno. La universidad misma es producto de una lucha colectiva. Entonces, la universidad creo que nos sigue remarcando de que, no quiero decir la salida colectiva porque es retrillado, pero sí. Pero sí. En cualquier ámbito de nuestra vida necesitamos a alguien
que no solamente nos ayude, sino que por ejemplo, gente de que estamos hablando hace 100 años o menos, que ha trabajado, que ahora esa lucha me haya permitido a mí poder estar donde estoy y gozando de esta vida hermosa que es aprender, estudiar y no solamente eso, sino salir, porque si no uno se queda dentro de la universidad, ¿no? También esta articulación con las instituciones y con el resto de la comunidad. Yo creo que es eso, es un poco la transformación social que uno está buscando y uno quiere. Hay personas que no, hay personas que piensan que con su vida, con su carrerita y su trabajito ya está, y es respetable, pero hay otras personas que somos más idealistas tal vez, o nos quedamos con, la universidad es una gran institución, es una gran herramienta que nosotros, y un lugar de encuentro que tenemos para poder seguir transformando la vida de los ciudadanos. Sí, total, coincido con usted, me parece que sí, que todo esto que charlamos es parte como de eso. Creo que lo podemos resumir en eso, en la educación como proyecto de país. Me parece que tenemos que pensar en eso, que ir por ahí. Así que bueno, nada, llegamos al final. Muchas gracias por ocuparse de este primer programa, por venir. No, al contrario. Me parece que fue una linda charla. Estuvo buenísimo, muchas gracias a ustedes, a vos, Nahuel, a todos los que andan por ahí. A todo el equipo que está atrás. Los que están detrás de cámara. Bueno, y nos vemos el próximo domingo en Cuchicheando.